Buenos días con todos, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Buen día, doctora. Sí se lo escucha. Ya, perfecto. Entonces, ya siendo prácticamente las 7:30, entonces vamos a empezar con la exposición pendiente para completar el día que no se dio las clases, ¿ok? La parte que nos toca hablar son infecciones parasitarias. Bueno, primero vamos a hablar de la pediculosis, lo que nosotros vamos a ver, hemos visto de repente, que es los piojos, ¿ok? La pediculosis entonces es una dermatosis parasitaria. Son parásitos estos piojos ocasionados por piojos. ¿Ya? Es una ectoparasitosis, que quiere decir que es una parasitosis que va a afectar la zona de la piel por fuera, porque también tenemos parásitos intestinales, ¿verdad? Entonces, esta es una ectoparasitosis que afecta todas las zonas donde hay pelo, como la piel del cuero cabelludo, pero también en el tronco y en la zona púbica. También encontramos pelo en zonas axilares, en zonas púbicas, pero también hay gente que tiene pelo a nivel del tronco, entonces ahí también hay una infestación. Existen muchos tipos de piojos, pero los géneros de piojos que van a afectar al ser humano y van a ocasionar la pediculosis son de los géneros pedículos y tirus. ¿Ok? Estos piojos van a ser específicos para la región que afecta. ¿Qué quiere decir? Hay una pediculosis capitis que va a afectar la cabeza, una pediculosis del cuerpo producida por el pediculus corporis y el tiros pubis, que es conocido también como la ladilla, que va a afectar los pelos de la zona púbica. Esta es la imagen de un piojo de cuero cabelludo, ¿ok? Y esto, estas son las dibujos de comparando el tamaño y la forma de los tres tipos de piojos que van a afectar. Miren, este es el piojo de la cabeza, que es bastante similar al piojo de cuerpo, pero el piojo de cuerpo es un poco más grande. Y el piojo de la zona púbica es un poco diferente, ¿ok? Es un poco más del tórax, o sea, la zona del cuerpo lo tiene más chato de diferente forma. Estos insectos son hematófagos, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Se van a alimentar de sangre. Son pequeños, la cabeza es piriforme, ¿ok? El cuerpo está elongado y aplanado. Puede ser de diferentes colores, del blanco al gris, sin alas, y tienen 3 pares de patas robustas que les sirven para agarrarse de pelo. Estos piojos requieren de condiciones especiales de temperatura, ¿ok? No pueden desarrollarse a cualquier temperatura. Una temperatura mayor de 23, nosotros tenemos efectivamente una temperatura mayor que esa, necesitan humedad y, y eso les permite cumplir un ciclo de vida, que en promedio dura 30 días, ¿ok? ¿Cómo va a ser su ciclo de vida? Pues va a empezar por un huevo, también llamado liendre, que está más o menos a cierta distancia, no está tan pegado al cuero cabelludo ni tan alejado, promedio 2 centímetros, que le va a permitir tener estas condiciones propicias para el desarrollo de un futuro piojo. Posteriormente, a los 8 días, este piojo va a emerger una ninfa, que tiene la misma forma del adulto, pero es mucho más pequeña. Va a ir pasando por diferentes estadios hasta llegar a ser un piojo adulto. Tenemos el macho y la hembra, ¿ok? Posteriormente, después de la cópula, la hembra va a volver a poner estos liendres o estos huevos que tienen en la parte superior un opérculo, que es la porción donde va a salir el nuevo piojo. Y se va a cumplir un ciclo de vida, en promedio 30 días. Pasa entonces por huevo, liendre, ninfa y piojo adulto. Estas liendres miden más o menos 1 centímetro de largo, son brillantes y tienen un opérculo, o sea, tienen como una especie de parte superior, como si fuera una tapa, ¿ok? Se encuentran, cada
Cada liendre se encuentra pegado a un piojo, a 1 centímetro de distancia, perdón, de la superficie cutánea, que mantiene unas condiciones adecuadas para que este huevo se desarrolle y posteriormente emerja la ninfa. ¿Ok? Ahí podemos ver en la foto el pelo y este huevo, este liendre que está adherido, ¿no? Con el opérculo en esta zona y permite la salida del nuevo piojo. El piojo adulto como tal vive pegado a la piel, ¿ya? Pegado a la piel, sobre todo en el cuero cabelludo. Y se va a alimentar produciendo una picada indolora de 4 a 6 horas. Si, por ejemplo, está en por ejemplo, en el cuero cabelludo, si se encuentra en los gorros o en algunos tipos de adornos que usan generalmente las mujeres, estos piojos no pueden sobrevivir más de 2 días sin estar en contacto con el cuero cabelludo que les permite alimentarse. ¿Ok? Si no están en contacto, no comen, en más o menos 2 días van a morir. Esta saliva tiene sustancias anticoagulantes que facilitan la alimentación y estas van a generar también prurito, que es uno de los síntomas de la infestación. ¿Cómo se transmite? Por contacto directo o muy cercano. Por eso es muy frecuente en los niños, ¿no? Si bien es cierto, no hay contacto directo de cuero cabelludo, pero sí hay un contacto cercano por los tipos de peinado en las niñas, por ejemplo, que tienen cabello más largo que los varones, y eso va a ser propicio para los contactos. También se da contactos sexuales, eso generalmente en las en los tipos que afectan a nivel corporis y en la zona públicas, ¿ok? Y también por el uso de artículos personales, como la ropa, sombreros, peines, ¿ok? Como lo que sucede frecuentemente en la pediculosis capitis en los niños, se contagian por cercanía, pero también por usar de repente peines, sombreros, otro tipo de artículos en cuero cabelludo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Como había dicho, el prurito es el síntoma más importante, inicia 2 semanas luego de la infestación, porque más o menos ese es el tiempo en que el piojo, generalmente se contagian de piojos, en promedio adultos, va a presentarse nuevamente nuevos piojos, ¿no? Va a poner las liendres y va a salir en promedio los nuevos piojos. Como hay prurito, la persona o el niño frecuentemente se va a rascar el cuerpo, el cuero cabelludo, y va a producir escoriaciones. Y también puede haber una sobreinfección. En el caso de la pediculosis capitis, generalmente los piojos, cuando hay infestaciones masivas, pueden afectar todo el cuero cabelludo, pero generalmente van a estar en las zonas que tienen mayor temperatura, como es la zona occipital y retroauricular. Entonces, cuando revisemos en un niño con sospecha de piojos, porque viene con prurito en cuero cabelludo, sí lo vamos a poder encontrar en todo el cuero cabelludo, pero las zonas donde debemos ir a buscar son detrás de las orejas y en la zona occipital, generalmente. En las pediculosis del cuerpo, generalmente afecta el tronco, el cuello, pero si el paciente tiene mucho pelo o hay una infestación masiva, puede extenderse a otras zonas como el abdomen, los muslos, el pubis. ¿Cómo se ven las lesiones? Generalmente lo que se ve en el cuerpo son pápulas y escoriaciones, porque el piojo del cuerpo tiende a estar no tanto en el cuerpo, sino en la ropa, sobre todo en las costuras. A diferencia de la pediculosis capitis, donde el piojo nosotros vamos a encontrarlo pegado al cuero cabelludo. En este caso, la pediculosis del cuerpo no lo vamos a encontrar a menos que haya infestaciones masivas en el cuerpo, sino más en la ropa. Las liendres también se encuentran en la ropa, ¿ok? En el caso de la pediculosis del pubis, generalmente si los piojos están en la zona del pelo del pubis, ¿ok? Y si es abundante, también puede generalizarse. Aquí vemos unas fotografías donde vemos, este es cuero cabelludo, donde vemos un piojo adulto, ¿ok?
piojo adulto, ahí se puede visualizar. Y estas son liendres, ¿no? Liendres ya sin contenido de piojos porque no está a 1 centímetro. Generalmente los liendres que son, vamos a decir, todavía con viables, con las ninfas dentro, se encuentran más o menos a 1 centímetro. Estas están más de 1 centímetro, probablemente estas liendres ya no tienen ninfas, ya han salido, ¿no? Y por el crecimiento del pelo, pues se van haciendo más distales. Este es una pediculosis corporis, ahí pueden ver los piojos, ¿no? Esta es una pierna, por ejemplo, probablemente de un indigente, miren la cantidad de piojos que tienen, ¿no? Están en la piel, pero más les encanta la ropa, ahí se puede ver bastante piojos. Y esta es una fotografía de pie de las pediculosis de zona púbica, donde podemos ver algunas liendres, pero también podemos ver algunos piojos que están pegados a la piel y producen pequeñas pápulas, obviamente ocasionan prurito con escoriaciones. El diagnóstico se hace, obviamente, revisando la zona, viendo los piojos o también las liendres, ¿ok? Si vemos piojos o liendres, pues hacemos el diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento? Remoción mecánica, que quiere decir quitarlos, ¿no? Hay varias formas, por ejemplo, en el caso de cuero cabelludo, que es el más frecuente que vemos, eh, puede ser con peines así, con, donde tienen los dientes muy casi juntos, que permite remover los piojos, lavado diario, una higiene más meticulosa. Pero también hay tratamientos farmacológicos. En el caso de las pediculosis capitis se usan unas siliconas como la dimeticona, ¿a qué corresponde? Pues se aplica esta sustancia que es como una silicona en todo el cuero cabelludo y prácticamente se asfixia a los piojos. ¿Ok? Se les coloca esta sustancia y los piojos pues no pueden respirar y por lo tanto van a morir. Entonces se aplica por 8 horas y después de esas 8 horas se retira. También hay otras formas, se puede usar enjuagues de permetrina al 1% o loción de permetrina al 5%. En champú, por ejemplo, también se puede usar por 10 minutos promedio y luego se lava. Y en infestaciones masivas también se puede usar la ivermectina, que en gotas, que se usó tanto en el COVID, de 150 a 200 microgramos por kilo, que es en promedio es una gota por kilo de peso, pero no está indicado en menores de 15 kilos, ¿ok? Las siliconas no tienen muchos efectos secundarios, se puede usar en cualquier edad. La permetrina también es bastante tolerable, pero la ivermectina no. En menores de 15 años, menores de 2 años, no se aconseja su uso y se utiliza una gota por kilo de peso. En las pediculosis corporis y púbica, generalmente el tratamiento es de las ropas, obviamente. Se puede usar permetrina a 5%, bastante similar a lo que usamos en escabiosis. Se aplica por 8 horas y luego se produce el baño. También se puede usar la ivermectina con la misma dosis, una gota por kilo de peso. Como estos tratamientos no matan vamos a decir, no son ovicidas, ¿ok? El tratamiento se debe repetir más o menos en 7 a 10 días porque es el promedio de tiempo más o menos en que un huevo, eh, desde que inicia su proceso hasta que sale la ninfa, demora. Entonces, después de 7 a 10 días, en promedio de la primera aplicación, volvemos a repetir para eliminar ya las ninfas que van a eclosionar de las liendres que pudieron haber quedado. ¿Ok? Esa es la primera parasitosis, pediculosis, que es frecuente que veamos nosotros también, sobre todo en las zonas con niveles socioeconómicos un poco más bajos, podemos ver bastante pediculosis, sobre todo capitis. Las corporis y las púbicas no es tan frecuente de ver, salvo en indigentes o gente de repente que esté muy hacinada, ¿no? Pero no es mucho de ver, pero las capitis sí es frecuente. Otra parasitosis es la tungiasis. Esta también es una ectoparasitosis causada cuando penetra en la piel una pulga hematófaga, que es la Tunga penetrans, que es una zoonosis
cuyo huésped principal no somos nosotros, sino es animales, ¿no? Como el cerdo, los perros, los gatos, ¿ok? La infección en el ser humano se da por factores como la pobreza, sobre todo cuando tenemos las zonas de los pies expuestos por caminar descalzos o de repente con sandalias. Falta de higiene y sobre todo el contacto con suelos contaminados, ¿no? Suelos contaminados y ahí es donde se va a presentar. Entonces, miren, este es el ciclo de la pulga. Primero, eh, una vez que las tungas van a poner los huevos a nivel, cuando están ya a nivel del ser humano, de los animales, a nivel de los pies, por ejemplo, van a poner sus huevos. Estos huevos van a caer a la tierra y ahí se van a desarrollar las larvas y posteriormente las pupas hasta llegar al adulto. Una vez que llegan al adulto, tenemos la hembra y el macho, y después de la cópula, la hembra, para encontrar un medio propicio para el desarrollo de los huevos, es que penetra la piel del animal, ¿ok? Entonces, una vez que esté ya ubicada con condiciones propicias, aumenta de tamaño y empieza a poner los huevos. Estos huevos nuevamente caen a la tierra, se desarrollan las larvas y las pupas. Adulto, nuevamente se da la cópula del macho en la hembra y la hembra busca nuevamente la piel. ¿Ok? Entonces, las larvas y las pupas se desarrollan en suelos, obviamente contaminados, y una vez que la hembra grávida adulta va a penetrar en la epidermis y va a poner muchos huevos y se va a alimentar de la sangre, obviamente, del hospedero. Como estas pulgas no saltan mucho, entonces van a generalmente infectar las zonas más proximales a la tierra, ¿no? Como son los pies. ¿En qué zonas? En la región plantar, malleolar, periungal, interdigital. Pero si la persona tiene contacto, está sentada de repente o está echada, puede también ser infectado en otras áreas, como los muslos o la zona de las nalgas. Las manifestaciones clínicas están relacionadas con su evolución. Al inicio, cuando la pulga penetra, se forman las pápulas, una pequeña pápula, y es ahí donde la pulga empieza a crecer de tamaño. Entonces se transforma en un nódulo, que puede ser, si es una sola pulga, es uno nada más, pero si son muchos, pueden ser múltiples. Al inicio es blanquecino, con como un punto negro en el centro, que es la zona más distal de la pulga, porque la parte más proximal se encuentra pegada prácticamente a la piel que está tomando sangre, y la parte más distal de su cuerpo, donde van a salir los huevos, es la que se puede visualizar como un punto negro. Posteriormente se tornan grisáceos y marrones, ¿ok? Al comienzo, como es pequeñita, es asintomática, puede volverse a medida que crece pruriginosa, dolorosa, e inclusive cuando caminan puede producir dolor. Entonces, esto es una pulga probablemente inicial, ¿no? Inicial, es como un nódulo blanquecino con un punto negro, que es la zona más distal de la pulga. Posteriormente se va a tornar gris y negro, porque la pulga en promedio vive 6 semanas, ¿ok? Y en esas 6 semanas va a morir. Aquí está, nuevamente, probablemente es ese punto de salida, y miren la cantidad de huevos que está saliendo. Prácticamente esta pulga hembra está poniendo toda esta cantidad de huevos. Estas lesiones ovoides medias blanquecinas son los huevos. El diagnóstico, si estamos en una zona endémica, eh, es clínico. Generalmente la tungiasis está presente en las zonas tropicales, ¿ok? En las zonas, hay mucha infestación de tungiasis en zonas como algunas zonas africanas, ¿ok? Y también en el Perú también tenemos tungiasis. Hay algunas zonas, sobre todo donde hay criaderos de cerdos, por ejemplo, en zonas de la sierra, de la costa, hay tungiasis. No es una patología rara de ver,
tenemos tungiasis, ¿ok? En el Perú se conocen como piques. Diagnóstico, si estamos en zona endémica es clínico, ¿no? El mismo paciente se da cuenta que tiene una lesión puntiforme y a veces ellos mismos lo extraen. Si las lesiones, la ubicación y la forma es un poco diferente o se ha viajado a zonas endémicas, algunas veces la biopsia ante la duda puede permitir observar parásitos, huevos o fragmentos. Pero si estamos en zona endémica, el diagnóstico es netamente clínico. El tratamiento de elección es la extracción de la pulga, ¿ok? Pero puede ser doloroso. Otra forma de eliminar es utilizando nuevamente vaselina. La tulga este tipo de pulga, cuando está a nivel de la epidermis, la zona donde va a respirar es por la zona posterior. Entonces, cuando le pones vaselina, vamos a decir que lo vas a asfixiar. Entonces, una forma de tratar es ponerle vaselina, obstruir prácticamente la zona donde se puede visualizar y eso va a hacer que la pulga muera. Pero de todas maneras va a ser necesario la extracción porque se va a quedar ahí dentro de la piel. Además, como producen una pérdida de sustancia, se usan antibióticos tópicos, si es múltiple, sistémicos y también hay veces necesario la vacunación antitetánica. ¿Ok? Entonces, eso es tunga penetra, eso es tungiasis, que sí podemos ver en el Perú. Larva migrans cutánea es una parasitosis caracterizada por lesiones cutáneas que producen una forma especial. ¿Ok? Serpeginosa. Es endémica en climas de áreas tropicales y subtropicales. En el Perú no hay muchos casos, parece que la zona de la costa peruana donde podrían desarrollarse no es propicia para su presentación, no son muchos los casos que hay. El agente etiológico más frecuente es el Ancylostoma brasiliense y el Ancylostoma canino, ¿ok? Esos son los más frecuentes. Esto, como su nombre dice, larva migrans cutánea, es producido por un helminto. Es un gusano, pero adulto. Cuando es su fase adulta vive en el intestino de gatos, de perros, ¿ok? Una vez que esté adulto, pone huevos y estos huevos salen con las heces de estos animales y cuando llegan a un terreno húmedo, arenoso, como son generalmente las playas, los jardines, estas larvas encuentran un medio propicio y van a transformarse hasta volverse, encuentran un medio propicio y después van a estar en una fase que permiten que puedan ingresar a nivel de la piel. Entonces, al contacto con la piel, esta larva va a penetrar y se va a alojar en ella porque no puede ir hacia su lugar, vamos a decir, donde ellas se desarrollarían, sería a nivel intestinal. Pero en el caso del ser humano no pueden penetrar más allá de la piel. Es más frecuente en los niños porque son los niños que por su tipo de actividad que están, por ejemplo, más en contacto con los animales o también andan descalzos en terrenos donde podría haber esta larva migra. Este es el ciclo biológico. Miren, tenemos el adulto, está en estos animales, perro y gato. Estos animales ponen en sus heces, van a salir los huevos van a encontrar medio propicio en los terrenos arenosos y se van a desarrollar hasta que sean unas larvas que nuevamente ingresarían y cumplirían su ciclo, pero en el caso del ser humano va a penetrar y va a penetrar por la epidermis, pero esta larva no tiene la capacidad de atravesar por la dermis porque no puede atravesar la la membrana basal, ¿ok? No puede atravesar esa membrana que separa a la epidermis de la dermis. ¿Se acuerdan que tenía una estructura compleja? Entonces no la va a poder atravesar, por lo tanto va a quedar atrapado a nivel de la epidermis y por eso es que clínicamente se puede ver, ¿ya? Entonces al inicio es una pápula porque es la zona donde ingresó.
generalmente en los pies, que es la zona donde tiene contacto, pero si la persona se sienta, también puede afectar los muslos, la zona de las nalgas. Y esta larva va emigrando a nivel de la zona epidérmica. Entonces se va a manifestar como una lesión pruriginosa que sobreleva la piel desde unos milímetros hasta centímetros, y este parásito carece de colagenasa para romper la membrana basal. Entonces se localiza más en los pies, pero también en la nalga y en los muslos, y cada larva produce o progresa 1 a 2 centímetros por día. Y aquí se ve la fotografía, miren acá, ahí se puede visualizar esta lesión serpeginosa, ¿ok? En la zona, como está en la zona epidérmica, se puede ver, miren aquí también otra, esta es en la zona cerca ya al tobillo, y esta es una zona más superior, tercio medio, ¿ok? O proximal de la pierna. Ahí podemos ver esta lesión serpeginosa, miren, acá se puede visualizar con mayor claridad, que correspondería a esta larva, que al no atravesar la membrana basal, se queda atrapado en la epidermis. El diagnóstico obviamente es clínico, más si viene de una zona endémica y con las características, ¿no? De migración, porque esta no se queda quieta, se va a ir moviendo continuamente. También si hacemos un examen de sangre vamos a encontrar eosinofilia, y en algunos casos se puede realizar una biopsia que en realidad no ayuda tanto. Eh, la larva de por sí, en promedio, este parásito va a vivir promedio de 4 a 6 semanas, o sea, un mes. Como esta es una larva, no puede completar su ciclo. ¿Qué quiere decir? No llega a ser adulto, porque para llegar a ser adulto tendría que llegar a nivel intestinal. Y como en este caso en la persona, pues no llega a ser adulto, no puede llegar al no llegar a ser adulto, no completa su ciclo y no puede poner huevos. Por lo tanto, este tipo de infestación no puede ser contagiosa de persona a persona. Tendría que contagiarse la persona yendo a un lugar donde encuentra este tipo de parásitos a nivel de la tierra. Entonces, si yo me contagio de larva migra cutánea, ¿puedo contagiar a otra persona? No, no puedo contagiar a otra persona. Y si no me trato, esta larva queda indefinida tampoco, ¿no? Promedio 4 o 6 semanas y posteriormente va a morir, pero produce síntomas. ¿Cuál es el tratamiento? Se puede usar albendazol de 800, más o menos 2 a 7 días, pero también se usa tiabendazol al 10% de forma tópica, 4 veces al día por 7 días de forma muy efectiva. Y la última infestación viene a ser la escabiosis. Esta de todas estas que les he hablado, esta es la más importante. Ya, de aquí va a venir una pregunta del examen. ¿Por qué? Porque esta escabiosis es una parasitosis de la piel producida por un ácaro que se llama Sarcoptes scabiei, variedad hominis, pero esta parasitosis es endémica a nivel mundial y nosotros lo tenemos. Tenemos bastante escabiosis a nivel hospitalario y a nivel los pacientes hospitalizados, y también a nivel de consultorio, en niños y en adultos. O sea, es importante, bastante importante de toda esta exposición, lo más importante diría yo es que conozcan la escabiosis, ¿ok? La escabiosis entonces está producida por cualquier ácaro, no, es un ácaro que tiene un nombre especial que se llama Sarcoptes scabiei y la variedad hominis, o sea, humana. Este ácaro es un parásito de color blanquecino, tiene 8 patas, mira, tienen esta forma así redonda. Y la que va a producir la mayoría de síntomas es la hembra que está grávida. Tiene este tamaño, por lo tanto, no se puede visualizar al ojo humano, no se puede ver. A diferencia de las otras que podemos ver indirecta o directamente, esta de acá no la podemos visualizar, el ojo humano no la puede ver. ¿Ya? Es una enfermedad muy extendida, entonces endémica, y se va a propagar sobre todo en condiciones también de mala higiene, pero sobre todo de hacinamiento. Es contagiosa, por lo tanto. Miren, aquí hay datos muy importantes. La transmisión se produce por contacto directo.
¿Qué quiere decir? Se va a producir de piel a piel. Entonces, y también por fomites, o sea, por artículos. Por ejemplo, si yo me contagio, voy al hospital, toco pacientes con escabiosis, me contagio, yo en unos semanas probablemente voy a tener bastante ácaros porque tienen que reproducirse. Yo voy a contagiar, el primero que voy a contagiar probablemente sea a mi esposo porque duermo con él, a mis hijos, pero si voy a visitar, por ejemplo, a mi mamá, a mis sobrinos, los voy a contagiar, o a los amigos y los tocos los voy a contagiar. También puedo contagiar por ejemplo, si voy de paseo o voy de viaje, me hospedo, no sé, en un hotel, pero no han cambiado las sábanas, por ejemplo, y una persona con escabiosis durmió ahí la noche anterior. Yo duermo en esa cama, los ácaros también se encuentran en la ropa o en las sábanas, y yo me puedo contagiar de escabiosis de esa forma. Entonces se contagia por contacto directo de piel a piel o también por la ropa. ¿Ok? La que va a producir los síntomas es la hembra que ya está fertilizada. ¿Ya? ¿Cuál es el ciclo? Miren, es así. Primero, la hembra grávida que ya está fertilizada, lo que busca es la epidermis y va a penetrar a nivel de la epidermis. Penetra y va a producir en promedio 2 a 3 huevos por día. En esos penetra y hace como un túnel que se llama surco acarino. En este pequeño túnel dentro de la epidermis, estamos hablando, va a poner más o menos un promedio de 2 a 3 huevos por día. ¿Ok? Y estos huevos en este medio propicio, pues van a madurar y van a empezar a liberar pequeñas larvas que se van a transformar en ninfas. ¿Ok? Y estas van a nuevamente salir por estos conductos hasta se van a volver adultas y van a nuevamente, el macho y la hembra va a haber una cópula, la hembra grávida nuevamente va a hacer nuevamente otro surco acarino, va a poner huevos, van a eclosionar, van a salir las nuevos ácaros, nuevamente va a haber una nueva cópula y así. ¿Ok? Entonces el contagio se produce cuando yo toco y estas hembras ya que están fecundadas van a entrar en contacto con mi piel. Entonces, una vez que que estas, que los machos van a producir la cópula, los machos mueren, pero las hembras grávidas son las que van a continuar el ciclo, ¿ok? En promedio viven 4 a 6 semanas, ya, pero ¿cuántos huevos han puesto? Imagínense, si por cada día ponen tres huevos. 3 huevos por un mes serían alrededor de 90, pero no todas sobreviven, obviamente, ¿no? Un grupo va a sobrevivir, ¿ok? El síntoma principal, esa es la parte más importante, es prurito. Un prurito bastante intenso, de día y de noche. Pero es un prurito a predominio nocturno y eso es una de las características para hacer el diagnóstico. ¿Ok? ¿Produce prurito? Sí. ¿Día y noche? Sí. Pero en qué horario es más predominante? El paciente lo dice. Yo me pica todo el día, pero donde no soporto es de noche, porque justamente su actividad es nocturna. Entonces, pocas patologías tienen esta característica. Casi vamos a decir, si nos hablan de prurito nocturno, uno de los primeros diagnósticos que yo tengo que pensar es escabiosis. ¿Ok? Se va a producir estos síntomas luego de 3 a 6 semanas desde que yo me contagio. ¿Ok? No es que yo, por ejemplo, mañana me contagio de escabiosis. ¿Me va a picar inmediatamente? No, no. Tiene que pasar en promedio de 3 a 6 semanas. O sea, yo después de mi contagio no espero que me pique a la semana, salvo yo haya tenido ya escabiosis anteriormente. Cuando es la primera vez que yo me contagio de escabiosis, dura de 3 a 6 semanas, pero es inmediato casi en una persona que ya ha tenido escabiosis, tal vez por el recuerdo inmune, ¿ok? Si yo ya tuve escabiosis y nuevamente estoy en contacto, sí voy a tener un prurito más rápido. ¿Y cómo se van a ver las lesiones? Yo voy a ver las lesiones
como unas pequeñas pápulas. O como el ácaro hace pequeños surcos, va a hacer unos surcos lineales diminutos, imperceptibles. En realidad hay que ser bastante minucioso para encontrar estos surcos sacarinos. Sí hay, pero tenemos que ser bastante detallosos. ¿Ok? En algunos casos hay vesículas, pústulas, sí, sobre todo en los niños, como vamos a ver ahora. ¿Dónde voy a buscar? Esa es la otra parte importante. ¿En qué zonas voy a encontrar estas lesiones, estas pápulas, estos surcos sacarinos? ¿En cualquier zona? No. Lo voy a encontrar generalmente en ciertas localizaciones especiales. En las zonas donde la piel es un poco más delgada. ¿Dónde van a ser esas zonas? En los pliegues interdigitales, ¿ok? Por ejemplo, el de la mano, en estas zonas, en los pliegues interdigitales voy a encontrar en la cara anterior de las muñecas, en esta zona, ¿ok? En esta zona de las cara anterior de las muñecas, en la zona interior de los codos, en las zonas de las axilas, en la zona umbilical, en la zona de los muslos y también en los órganos genitales externos de los varones a nivel del pene y a nivel de las fosas escrotales las voy a encontrar. En las mujeres también afecta los pezones, la zona del abdomen y la zona de los muslos. Mira, aquí vamos a ver un dibujo de las lesiones más afectadas. Generalmente las zonas que le encantan, zonas interdigitales, como acabamos de mencionar. La zona interna de las muñecas, ¿ok? La zona de los codos, la zona de las axilas y la zona periumbilical. También la zona de interdigital o el dorso de los pies, detrás de las rodillas. Y en el caso de los varones vamos a encontrarlo a nivel del pene y en las fosas escrotales. También se puede encontrar en la zona de las nalgas. Es ahí donde yo debo buscar las lesiones. Yo no voy a buscar las lesiones en la zona externa de los brazos, en la espalda, en la cara. Ahí no voy a tener lesiones, más si es adulto. Estas lesiones son típicas de buscar en niños y en adultos. Miren acá, no se puede ver bien, pero las lesiones por escabiosis en la mayoría de personas son lesiones mínimas, ¿ok? Son lesiones pequeñas pápulas, justo donde acabamos de mencionar. Esta es la cara, vamos a decir, ventral de las muñecas. Miren, ahí se puede ver una lesión de pápula y acá, no sé si lo pueden visualizar, pero hay un pequeño caminito. Esto vendría a ser un surco acarino. ¿Ok? Entonces son pocas las lesiones. Si es una persona de repente indigente, ya que no se baña, pues ahí van a haber muchas lesiones, pero si es en promedio personas por el prurito, ellos se van a tender a bañar y ellos van a tener pocas lesiones, ¿ok? Ahora, si es una persona que tiene un problema de salud, tiene una dermatitis atópica, una ictiosis, qué sé yo, alguna, puede condicionar también a que sea muy sintomático, pero vamos a decir que en general las lesiones son pocas, pero tengo que saber buscarlas dónde en estas lesiones, ¿ok? Que esto voy a preguntar en el examen, ¿ok? En el caso de los niños, de los lactantes, más o menos hasta, se puede decir 1 año y medio, 2 años, los síntomas, los signos que se pueden ver son un poquito diferentes. Primero que el niño generalmente no habla, se pone irritable, sobre todo en la noche porque el prurito es intenso, pero en ellos la infestación es casi total, ¿no? Entonces, en el caso de los adultos, no abarca la cara, ni el cuello, ni el cuero cabelludo, ¿ok? La espalda tampoco va a abarcar porque es una piel mucho más gruesa. En el caso del bebé, por el tipo de piel que tienen, que es mucho más delgada, prácticamente abarca todo su cuerpo. Y estas lesiones no son pequeñas lesiones. En el caso de ellos, sí son lesiones más floridas. Se van a lesiones pápulas, vesículas, tipo eczemas. Las palmas y las plantas están llenas de lesiones vesiculares. La cara se afecta, el cuero cabelludo se afecta. O sea, en el lactante es todo el cuerpo, a diferencia del adulto. ¿Ok? Es todo el cuerpo. Hay algunas formas especiales de escabiosis, ¿ya? Son la nodular y la costrosa, la que anteriormente se llamaba sarna noruega, o la que algunas veces se llama así también, ¿ya? La escabiosis nodular son pequeños nódulos en adultos, ¿ok?
¿ok? No son pápulas, son nódulos, medios rojos, eritematosos. Generalmente en la zona de los genitales, en los glúteos y en las axilas. Probablemente ahí no es que el ácaro esté, si ha recibido tratamiento el paciente, por ejemplo, después del tratamiento podemos ver personas que a pesar del tratamiento de forma correcta, quedan con estas lesiones nodulares en algunas zonas del cuerpo, sobre todo en estas que acabamos de describir. Y probablemente sea una manifestación de, vamos a decir, una reacción del sistema inmuno que se ha localizado en esa zona. No es tanto que el ácaro esté vivo, sino es una respuesta del sistema inmune. ¿Ok? Y el otro tipo de escabiosis es la escabiosis costrosa o sarna noruega. Esto lo vamos a ver en pacientes que tienen inmunodeficiencia de tipo generalmente celular. Ahí lo que hay es una infestación masiva. En una escabiosis normal vamos a encontrar, los libros dicen de 15, 20, 30, hasta 40 ácaros en todo el cuerpo, en promedio. ¿Ok? No encontramos más. Pero en una sarna noruega vamos a encontrar miles de ácaros que van a infestar prácticamente todas las zonas donde vamos a ver las lesiones. Ahí el prurito ya no es, a veces no tiene ni prurito. Al inicio son placas eritematosas, pero van a producir escamas y costras y se va a extender por todo el cuerpo, van a generar mal olor y tienen centenares de parásitos. Aquí vemos esta lesión característica de sarna costrosa. Miren acá. La cara no está afectada, pero vemos en esta lesión, en este paciente que tiene unas lesiones, unas placas, ¿no? Están conformadas por descamación acumulada con algunas fisuras en algunas zonas. Miren, aquí hay miles de ácaros, miles de ácaros. Yo generalmente he visto sarna costrosa en pacientes de reumatología, ¿no? Pacientes que son inmunosuprimidos con prednisona u otro tipo de inmunosupresores. En ellos hemos visto sarna costrosa, ¿ok? En pacientes de VIH, la verdad nunca he visto, más he visto en pacientes reumatológicos con tratamiento inmunosupresor o pacientes con infecciones con HTLV 1 y 2 también. La escabiosis, ¿se puede hacer algunos exámenes? Sí. Miren, si es una escabiosis común, ¿el raspado de la piel nos puede ayudar? Sí, pero muchas veces es negativo. El hecho de que un raspado de piel, un KOH salga negativo, ¿me dice que no es escabiosis? No. Por eso normalmente nosotros no pedimos KOHs. O sea, no pedimos un examen directo en escabiosis porque se tendría que hacer exactamente donde está el ácaro, y el ácaro está dentro de la piel, no está en la zona externa. Por lo tanto, es bien difícil que justo se vaya a agarrar un ácaro. O sea, si sale positivo, pues me hace el diagnóstico, pero si sale negativo, ¿me excluye el diagnóstico? No. Por eso no es necesario pedir el KOH. ¿Ok? ¿Se puede hacer una biopsia? Sí, si es una forma típica, de repente podría ayudarme, ahí podría encontrarlo, pero si es una sarna común, si no encuentro los huevos o restos del ácaro o el ácaro en sí, pues no me va a hacer el diagnóstico. Por eso el diagnóstico de la escabiosis es clínico y yo me voy a basar en lo que anteriormente ya había mencionado. Primero, si veo una persona que tiene prurito nocturno y me dice, le pica todo el cuerpo, pero le pica exquisitamente en la noche y no lo deja dormir, o es un bebé, un lactante, que tiene más es más irritable de noche, ¿ok? Yo sospecho de escabiosis. Si tiene las lesiones más o al menos en dos localizaciones típicas que les acabo de mencionar, en la zona de las muñecas, zonas interdigitales, en la zona abdominal, en la zona de las nalgas, periumbilical, pues yo debo y en el caso de las bebés con una disposición casi todo el cuerpo, pápulas, vesículas, palmas, plantas, yo tengo que sospechar
que es una escabiosis. Y por último, un contacto con lesiones similares o que tenga prurito, porque esto es contagioso, ¿no? Si yo tengo lesiones en una persona adulta, si es un niño, si es un lactante, la mamá, hay que revisar a la mamá. Si es una persona adulta, hay que preguntar si el esposo o la esposa tiene lesiones similares o si los hijos o si las personas con las que convive tienen prurito en el cuerpo o lesiones parecidas. Si tenemos estos tres criterios, prurito nocturno, lesiones compatibles y un contacto con prurito, yo puedo sospechar altamente que es una escabiosis. Es más, puedo dar tratamiento, ¿ok? Para descartar inclusive el diagnóstico. La identificación de un surco es un dato que corrobora más la escabiosis y sería ideal encontrar el parásito o en caso de las biosas, inclusive los huevecillos, ¿ok? Pero el diagnóstico finalmente es clínico. Esa es la parte más importante. Entonces, el diagnóstico es clínico. Entonces, no pedimos KOH para pacientes con escabiosis. Si yo tengo una sarna noruega, sí puedo pedir un KOH. Y lo más probable es que me salga positivo. ¿Por qué? Porque ahí sí hay miles de ácaros. Ahí no voy a perder. Ahí sí me va a salir positivo. ¿Ok? Pero en una escabiosis común probablemente salga negativo. ¿Y cuál es el tratamiento? Ya sabemos cómo diagnosticar la escabiosis y cómo lo vamos a tratar. Primero, acá hay que tener tres consideraciones. El tratamiento está dirigido al paciente, pero también está dirigido a sus contactos. ¿Por qué? Porque sus contactos también están infestados. Y si no tratamos, va a haber una reinfección nuevamente. Y la ropa. Entonces, ¿qué hacemos primero con lo más fácil? La ropa. Primero, la ropa que está en contacto. De forma práctica le decimos al paciente que toda ropa que se haya puesto antes de tratamiento, así se le ha puesto 5 minutos, ¿ok? Debe lavarla. Y toda la ropa que va un día después de iniciado el tratamiento debe lavarse. Con lavado normal, no tiene que lavarse, hervirse, lavarse con lejía ni nada, solo lavado normal. Y si no es posible que se lave, se debe exponer al sol por lo menos un día. Ahora, supongamos que no haya agua. No hay agua, entonces lo que podemos hacer es que toda esa ropa, ¿ok? Lo puedes introducir en una bolsa y lo dejas por lo menos unos 3 días, aislado, cerrado y aislado. ¿Por qué? Porque los ácaros, si bien es cierto, también lo vamos a encontrar en la ropa, ellos se van a alimentar prácticamente, no se alimentan de sangre, se alimentan de algunos detritus que encuentran en nivel del estrato córneo. Entonces, si ellos no encuentran eso, pues van a morir de hambre, ¿no? Entonces, si lo encuentro en la ropa, pero si él no se alimenta de restos de queratina o de otras sustancias que ahí encuentran, pues va a morir. Entonces, si yo lo aíslo por lo menos 3 días, pues muere, ¿ok? Se deben tratar, uno, la ropa y los contactos. Todas las personas que conviven en ese mismo lugar deben ser tratadas. Si yo trato al lactante y no trato a la mamá, si trato al esposo, no trato al esposo, pues va a haber una reinfección. ¿Qué quiere decir? Voy a curar a esa persona, pero como la otra persona tiene los ácaros, va a volver a contagiar. Inclusive en personas que viven en la misma casa, ¿no? Hay familias que viven de repente en el primer piso una familia, en el segundo piso otra. Son familia, los niños se juntan para jugar o tienen reuniones fines de semana. Pues todas las personas que viven en una misma casa, pero y tienen contacto deben ser tratadas. Ahora, si yo tengo ácaros, por ejemplo, y voy continuamente a ver a mi mamá, yo la he contagiado, esa persona también debe ser tratada. Entonces, todas las personas que conviven o son contactos deben ser tratados para evitar reinfecciones. Ese es un criterio importante para ser efectivo en el tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento tópico? ¿Ok? Primero, el tratamiento debe aplicarse en todo el cuerpo, ¿ya? No debemos aplicarlo solo donde vamos a encontrar las lesiones de escabiosis. La regla es aplicarlo en todo el cuerpo. Todo, absolutamente todo el cuerpo. En los adultos, del cuello hacia abajo. Entonces le decimos, la crema generalmente son tratamientos tópicos
se va a aplicar en todo el cuerpo, no donde tiene las lesiones, es todo el cuerpo, o sea, la espalda, que normalmente no es afectada, también vamos a aplicarla, los dedos de la mano, la zona de la mama, la zona abdominal, la zona genital, en el caso de los varones, externa, y en el caso de las mujeres también se aplica, los dedos de los pies, absolutamente todo, ¿ok? Entonces recuerden eso, ¿ya? Genitales externos también. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos recomendados? Vamos a decir, el más efectivo viene a ser la permetrina. Viene al 5% en crema o en loción y se va a aplicar en todo el cuerpo, más o menos 8 a 12 horas, en la noche y al día siguiente ya se van. ¿Ok? En el caso de de los lactantes, como ellos también la afección es a nivel de cara y cuero cabelludo por el tipo de piel que tienen, pues a ellos también se les va a aplicar. En el caso de los bebés sí se va a aplicar en esas áreas y en los adultos no. La permetrina es una sustancia bastante bien tolerada, ¿ok? Se puede aplicar desde recién nacidos hasta personas adultos, mujeres embarazadas, sin mayores problemas. De repente es el tratamiento que más usamos porque no tiene muchos efectos secundarios y se tolera en todas las edades. El benzoato de bencilo, que es una loción que muy frecuentemente lo tienen las postas, se aplica también una vez al día en las noches, también 2 días consecutivos. ¿Ok? 2 días consecutivos y como ninguno de los dos, ni permetrina ni benzoato, son ovicidas, o sea, que quiere decir que no matan los huevos, debemos reaplicarlo después de más o menos en promedio 7 a 10 días. Se vuelve una segunda aplicación. O sea, el paciente se aplica en la noche, al día siguiente se baña, lava su ropa y después de 10 días en promedio se vuelve a repetir todo, ¿no? Se aplica en la noche, al día siguiente se baña y lava toda su ropa, ¿ok? ¿Hay tratamiento vía oral? Sí, usamos ivermectina, ¿ok? Ivermectina. Se usa 200 microgramos, que es más o menos una gota por kilo de paciente, ¿ok? Quiere decir, si es una persona que pesa 60 kilos, pues en un pequeño vaso de agua podemos echamos, mejor dicho, 60 gotos de ivermectina y se toma. Se utiliza igual. Nuevamente, tampoco es ovicida y más o menos en promedio 10 a 14 días repetimos nuevamente la toma de la ivermectina. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Esas consideraciones son muy importantes al paciente. Hay que explicarles bien porque los pacientes de veces se aplican permetrina todos los días por 10 días o se aplica la permetrina solo donde tienen las lesiones o se aplican solo ellos la permetrina, no lo aplican a sus contactos o no lavan su ropa y eso hace que haya, por eso es endémico, por eso tenemos bastante escabiosis. Nosotros en el Perú tenemos bastante escabiosis. Y en la sarna costrosa, pues podemos usar la permetrina o el benzoato durante 7 días, luego 2 veces semanalmente hasta la curación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá hay pues miles de ácaros, ¿no? Es diferente el tratamiento en el que en el otro. Esto es más intenso. También podemos usar la ivermectina en los días primero, segundo y octavo y también podemos agregar en el día 9 y 15 de iniciar el tratamiento. ¿Ok? Eso sería toda la exposición. Yo quiero que hagan énfasis en la última, vamos a decir, parasitosis sin estudiar los anteriores, claro que sí, pero la escabiosis es muy importante que lo tengan en cuenta porque hay veces se hospitalizan bebitos con escabiosis. ¿Por qué? Porque no se hace el diagnóstico correcto, ¿ok? O se trata muy mal a los pacientes con escabiosis, o se piensa que todo es escabiosis. Le pica el cuerpo, ya, dale benzoato, dale permetrina. A veces para los médicos de la posta todo es sarna, todo. Y eso no es así, ¿no? Hemos visto los criterios diagnósticos, cómo es la forma de tratamiento. Entonces, sí me interesa que sepan cómo se manejan las escabiosis. Bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Doctora, buenos días. Una preguntita. Dime. En este caso, en el caso de la escabiosis, ¿cuánto tiempo bueno, pasa desde el contagio hasta que empiece el prurito y los síntomas, ¿no? Sí, ahí lo dije, más o menos puede esperarse desde días hasta semanas, más o menos promedio un mes, ¿ok? Promedio un mes. Depende, si yo he tenido escabiosis antes,
Yo ya tuve escabiosis, me empieza a picar después de contacto casi a los días. Pero si yo nunca he tenido escabiosis, tiene que pasar bastantes semanas. ¿Por qué? Porque los ácaros tienen que multiplicarse. Un ácaro no me va a generar tanto prurito, tiene que haber una multiplicación. Entonces, desde que yo me contagio hasta que yo tengo los síntomas típicos, prurito nocturno, las lesiones, todo, en promedio de 4 a 6 semanas inclusive. O sea, un mes, un poquito más. Otra pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, eso sería todo. Entonces nos vemos el próximo miércoles y ahí veríamos la continuación. Creo que es ITS y manifestaciones de VIH, creo que tuberculosis y lepra. ¿Ok? Doctora, ¿hasta acá sería el primer examen o No, falta falta todavía? todavía lo que les acabo de mencionar. Según el sílabus, falta ITS, VIH que está ahí, sífilis y tuberculosis, tuberculosis y lepra, perdón. O sea, acabamos la próxima clase, la primera unidad. Sí, la próxima clase estaríamos acabando para el primer examen, según Ok, el doctora. mandado. ¿Ya? Está bien. Listo, hasta luego. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora.